Este, Gracias a Dios por la oportunidad que el pastor me dio de predicar una vez más. Pues no sé, yo creo que me va a poner a predicar hasta que aprenda, yo creo, no sé cuáles son los planes del pastor, pero pues le doy gracias al pastor por la confianza que pues, nos ha dado de predicar el día de hoy. Vamos a la Biblia, hermanos, Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62. Okay. ¿Ya lo tienen, hermanos? Okay. Yo voy a leer y usted me sigue con su vista, hermano. Lucas 22, 54 dice así, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre eterno, Señor, gracias, le doy por la oportunidad, Señor, que usted ha puesto en el corazón del pastor, Señor, darme la oportunidad de poder enseñar en esta tarde, Señor. Ayúdame, Señor, a hablar claramente, Señor, para que el mensaje que usted tiene para nosotros en esta tarde, Señor, se entienda claramente, Señor, y que usted me use para que podamos aprender algo de su palabra en esta tarde, Señor, y que podamos salir edificados a través de su palabra, Señor. Pido por el pastor, Señor, también, allá donde él está, usted lo guarde, lo cuide, Señor, guarde su salud, por su familia que se quedaron aquí también, Señor, y por cada una de las peticiones también, Señor, que se hicieron en esta tarde, aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Hace como un mes el pastor me había pedido que hablara acerca de la crucifixión, y estaba estudiando en los evangelios, y pues pasé por aquí la historia esta de la negación de Pedro. Pues ya conocen la historia, es cuando arrestan al Señor Jesucristo para que lo crucifiquen. Y mientras pasaba aquí, pues a mí me llamó la atención, porque esta frase que dice en el versículo 54, dice, al final de la frase, dice, Pedro le seguía de lejos. Eso encendió en mí como una alarma, como algo, me hizo una pregunta, dije yo, ¿por qué Pedro le seguía de lejos? ¿Por qué una persona con la fe de Pedro, por qué un hombre de fe como Pedro estaba pasando por eso en ese punto, en esa etapa de su vida? Porque alguien como Pedro, que con alrededor de 3 años siguiendo muy de cerca a Jesús durante su ministerio, ahora en estos momentos lo sigue de lejos. Se va entre las personas que no creen en Cristo y lo niega. Niega que lo conoce. Pues bueno, la palabra, Pedro era pues apóstol de Jesucristo.
él era su discípulo, era un seguidor de Jesucristo. Y vamos a ver cómo fue que Cristo llamó a Pedro para que podamos llegar hasta qué fue lo que pasó con Pedro, por qué hizo lo que hizo. La palabra seguir quiere decir que hacer una cosa imitando el ejemplo de otro. En aquella época era costumbre de los rabinos rodearse de un grupo de discípulos a los que iban transmitiendo sus conocimientos respecto a la ley. Pero esta enseñanza no era solamente teórica, sino que se refería a la transmisión de una forma de vida. Por eso el discípulo seguía al maestro o al rabino y aprendía observando su manera de actuar y aprendía observando cómo su maestro actuaba. En otras palabras, el discípulo aprendía imitando a su maestro. En el caso de Jesús, cuando llamó a Pedro, no fue Pedro quien eligió, dice Juan 15:16, que no fueron los discípulos los que eligieron a Cristo como maestro, es Cristo quien llama y elige, es Él quien toma la iniciativa. El tema se llama, yo le puse, no sigas a Jesús de lejos, no sigas a Jesús de lejos. Y vamos a ver cómo fue que encontró Cristo a Pedro. Vamos a ir a Lucas 5, capítulo 5, versículo 1, hermanos. Lucas 5, 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. No sigas a Jesús de lejos. Lucas 5, del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando el Señor Jesucristo llamó a Pedro, lo encontró trabajando. La profesión de Pedro era pescador. Y cuando Jesús lo llamó, él estaba haciendo su trabajo con su hermano Andrés. Trabajaron toda la noche sin conseguir nada. No consiguieron nada. Cristo les dijo: boga mar adentro, remen hacia adentro y echen las redes. Y Pedro pues no quería, dijo que no iban a tener fruto tampoco. Pero Pedro puso su fe en la palabra que Cristo le dijo, fe que fue recompensada con una gran pesca. Las redes se rompían y las barcas se inundaban por tantos peces que habían encerrado. Pedro, cuando vio esto, cayó de rodillas ante Jesús, reconociendo su poder y su grandeza. Jesús se dirigió a Pedro directamente, diciéndole: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice la Biblia que dejándolo todo, le siguieron. Pedro dejó todo y lo siguió. A ellos les bastó el haber encontrado al Mesías y lo dejaron todo.
dejaron todo para seguir a Cristo. En otra ocasión, Pedro estaba presente cuando Jesús entra a su casa y sana a su suegra de una gran fiebre, nos lo relata Lucas 4:38 también. En otro pasaje, en Mateo 16:16, registra que Pedro dijo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le respondió que era bienaventurado porque Dios mismo le había revelado esa verdad. El apóstol Pedro caminó sobre las aguas, Mateo 14:28. Pedro estaba presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5:37. Pedro estaba presente en la transfiguración de Jesús. Pedro y Juan fueron los encargados de preparar la Pascua, la cena del Señor. Pedro también estaba presente cuando Jesús alimentó a las multitudes con unos cuantos peces y unos cuantos panes. En estos y muchos más milagros que hizo Jesús estaba presente Pedro. Pedro era uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Alrededor de 3 años estuvo Pedro siguiendo a Cristo muy de cerca. Era de los más cercanos discípulos de Cristo. Marcos 14:26 nos dice eso. Vamos a ver Marcos 14:26, hermanos. Pedro está dispuesto a morir por Jesús. Marcos 14:26. Marcos 14:26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús. Cristo, antes de ser arrestado, toma a Pedro, a Jacobo y a Juan para que velaran con él. En Mateo 26:38, Cristo les dice que su alma está muy triste hasta la muerte. Cristo estaba en angustias. Cristo se apartó de ellos un poco para orar y cuando regresa los halló durmiendo. Todos se duermen, pero todos los discípulos se durmieron, pero Cristo, todos se durmieron, pero Cristo se dirigió a Pedro directamente, en Marcos 14:37. ¿Por qué se dirigió a Pedro directamente? Porque aquí como lo miramos, porque Pedro era el que estaba de valiente unas horas antes. Mientras esto pasaba, llegó Judas con un grupo de personas y lo arrestaron. Y ahí llegamos a nuestro texto, en Lucas 22:54. Ahí llegamos a nuestro texto, hermanos, en Lucas 22:54. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Por qué seguía a Jesús de lejos si era uno de los más íntimos amigos y discípulos de Jesús? Apenas unas horas antes, Pedro había prometido seguir a Cristo incluso hasta la muerte. Yo me pregunté por qué una persona que había estado con Jesús durante 3 años, viendo milagros y milagros, milagro tras milagro, ahora estaba pasando por una crisis, ahora estaba pasando por esta etapa
ahora estaba pasando por esto. Unas horas antes se jactó que nunca le dejaría. Nadie se hubiera imaginado que Pedro pudiera negar a Jesús. Cristo le dijo, tú me negarás 3 veces. Estaban ahí los discípulos, a lo mejor los discípulos pudieron haber pensado, no creo, pues Pedro, pues oye, pues es el más íntimo, el más cercano. Tal vez no lo creyeron. Pedro hacía milagros. Cuando los envió Cristo a predicar, dice la Biblia que echaban fuera demonios. Aunque Cristo, que lo sabía todo, ya le había dicho que eso iba a pasar, aún así no lo creyeron. Tal vez ellos al escuchar eso pensaron, pues no creo que me pase a mí. No creo, a lo mejor ahora sí, a lo mejor se equivocó el Señor. Y muchas veces nosotros así pensamos. Aquí se nos ha predicado bastante. Cada domingo escuchamos dos mensajes. El miércoles escuchamos un mensaje. Se nos da un ejemplo tras otro ejemplo y tras otro ejemplo. Y aún así a veces nosotros decimos igual que los discípulos. No creo que me pueda pasar a mí. Esto, cuando yo pasé aquí, me alertó. Dije, pues yo me sentía bastante tranquilo. Digo, bueno, pues yo voy a la iglesia regularmente, estamos cerca del Señor. Y vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué fue que Pedro siguió al Señor de lejos, seguía al Señor de lejos, y después de eso lo negó. Mateo 26, 40, hermanos. Mateo 26, 40. Mateo 26, 40. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Hasta ahí, hermanos. Cristo antes les había dicho, orad que no entréis en tentación. Cristo les dijo que oraran, pero cuando regresó los halló durmiendo. En el versículo 45 dice que, lo voy a leer, dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ellos estaban tristes, estaban débiles. Y les vuelve a decir que oren, pero se les había acabado el tiempo. Les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ya no había tiempo, ya era hora de actuar, era hora de poner en práctica, era hora de usar las fuerzas que habían obtenido a través de la oración. Fuerzas que no tenían porque se durmieron, porque no oraron. Pedro no estaba fortalecido en el Señor, él estaba actuando en sus propias fuerzas. Estaba confiado en lo que él podía hacer. Cuando dijo, yo iré contigo aún hasta la muerte. A lo mejor estaba confiando en la espada que él traía. Diría, pues si vienen, pues aquí, a ver de cómo nos toca, ¿no? Sí. Pero Pedro estaba actuando en sus propias fuerzas. El pastor aquí continuamente nos predica acerca de la oración. Siempre está predicando acerca de la oración. Nos anima a venir a orar como iglesia, cada vez que podemos. Continuamente nos anima a orar en todo momento, así dice la Biblia. Porque dice que el poder del cristiano está en la oración. Pedro dejó de orar. No debemos nosotros dejar de orar, hermanos.
Aún no llegamos, aún no lo hemos logrado. Pablo dijo, prosigo a la meta. No hemos llegado a la meta. Debemos seguir orando. Número 2, hermanos, Pedro dejó de orar. Primero dejó de orar y después le seguía de lejos. Pedro estuvo tan cerca de Cristo y ahora se siente tan lejos. Pedro experimentó en primera persona los milagros de Cristo. Él estaba presente cada vez que Él hacía un milagro. El mismo Pedro caminó sobre las aguas. Él experimentó en primera persona el poder de Cristo. Él vio de cerca todo lo que Cristo hizo, cuando sanó enfermos, cuando sacó demonios, cuando alimentó a más de 5,000 personas con solamente 2 peces y 5 panes. Ahora Pedro estaba lejos. Ya no estaba junto a su Señor. Se le olvidó lo que dijo hace unas horas antes, cuando estaba confiando más en sus fuerzas que en el poder de Dios. Ahora estaba sentado entre la multitud, estaba entre los incrédulos. Pedro confió en sus fuerzas y ahora está siguiendo a Jesús de lejos. A lo mejor Cristo no estaba tan lejos de Pedro, porque la Biblia dice que Cristo lo volteó a ver. Pero Pedro se sentía así. Pedro se sentía lejos de Cristo. Ahora su maestro va a la muerte y Pedro no va con él como lo había prometido. Se hizo uno más de entre la multitud. Estaba ahí entre la multitud, sentado entre ellos. Tal vez por temor, por preocupación de la opinión pública, al qué dirán, tenía miedo. Estaba ahí de incógnito, no quería que lo reconocieran. Tal vez tenía miedo de ser acusado también. Tal vez por miedo de que pues también lo llevaran preso y lo mataran a lo mejor. A lo mejor ya no traía la espada ahí con él. Ya se sentía indefenso. Pero aunque Pedro estaba entre ellos, Pedro no podía ocultar que era un discípulo de Cristo. Varios de los que estaban allí se dieron cuenta que era discípulo de Cristo. Pero Pedro lo negó. Pedro dijo, no lo conozco. Debemos de agarrarnos de Dios y no debemos de confiar en nuestras propias fuerzas. Debemos de confiar en lo que Dios puede hacer y no en lo que nosotros podemos hacer. Pedro dejó de orar. Después de eso, empezó a seguirle de lejos. Y después negó que lo conocía. Pedro negó que conocía a Cristo. Aunque los demás notaron que Pedro era uno de ellos, Pedro lo negó. Negó que lo conocía. Dice el 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Pedro dijo, no lo conozco, no sé lo que dices. 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Le dijo que era Galileo, según los galileos tenían un acento en su arameo, tenían un acento muy grave en la garganta. Por eso se dieron cuenta que era Galileo. Pedro dijo, no lo conozco y no sé lo que dices. Pedro juró que no lo conocía. Y a veces nosotros
actuamos de esa misma manera. A veces decimos cosas sin pensarlas. Vamos a imagínense que usted es el acusado en un tribunal por algo que sucedió. Usted está siendo acusado falsamente. Pero usted tiene un testigo que presenció tal suceso. Y ese testigo es un amigo cercano o un familiar. Y le informan a usted que su amigo o su familiar va a venir a testificar y pues usted se pone contento. Dice, pues bueno, va a venir mi amigo, mi familiar, va a testificar a favor de mí. Tiene la esperanza del respaldo de esa persona. Llega, entra a la sala y al momento que le toca hablar recibe la desagradable sorpresa que aquel en quien confiabas te niega públicamente y dice que no te conoce. ¿Cómo se sentiría usted? Pedro intentó ocultarlo, pero no podía ocultar que era seguidor de Cristo. Había en él algo que lo hacía diferente, algo que lo hacía diferente a los demás, aparte de su acento al hablar. Un cristiano es una persona diferente, es alguien que ha sido transformado, alguien que ha sido cambiado. Nosotros no podemos ocultar lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice la Biblia que Pedro, después de que lo negó, el Señor volteó y lo miró. Y entonces cantó el gallo y fue cuando Pedro se acordó y cuando Pedro se acordó lo que le dijo Cristo: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro lloró amargamente, arrepentido. Cuando seguimos a Cristo de cerca, hay paz, hay gozo, hay seguridad. Aquí podemos ver en el ejemplo de Pedro que cuando le seguimos de lejos hay tristeza, amargura. El diablo tomó ventaja de un momento de crisis que estaba pasando Pedro. Y si esto aquí hubiera terminado con la historia de Pedro, así como terminó la historia de Judas, qué triste hubiera sido este final para Pedro. Judas también negó a Cristo y lo entregó. Dice la Biblia que Judas no se arrepintió, se llenó de remordimiento y él buscó una salida en sus propias fuerzas y no le fue bien. Pedro, gracias a Dios, Pedro no hizo eso. Saliendo fuera lloró amargamente de arrepentimiento. Pedro se arrepintió. Gracias a Dios que Cristo es quien intercede por nosotros. Cristo le dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pedro sale y llora amargamente. Cristo lo consuela. Pedro en su debilidad, en un momento de crisis, negó a Cristo, pero Pedro no renunció a su fe. Cristo lo restauró. La Biblia dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. La fidelidad de Dios no cambia y no depende de la conducta del hombre. En Marcos 16:7, vamos a ver ese versículo, hermanos. Marcos 16:7. Cristo se refirió a Pedro y le dijo: tú me negarás 3 veces. Cristo reprende a Pedro y le dice: Pedro, tú no has podido velar conmigo 1 hora. Y aquí en Marcos 16:7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Cristo se encargó de que el ángel le dijera
encargara que les dijeran a sus discípulos y a Pedro que Cristo había resucitado. Así como Cristo se había dirigido antes personalmente a Pedro cuando le dijo, tú me negarás 3 veces, y también cuando se dirigió a Pedro personalmente reprendiendo por haberse quedado dormido, así el ángel también encargó que se le dijera a Pedro que Cristo había resucitado. Dios tenía un plan para la vida de Pedro. Solamente Cristo puede restaurar a una persona. Una vez más, vamos a ver Juan 21, 19, hermanos. Juan 21, 19. Solamente Cristo puede restaurar a una persona. Juan 21, 19. Aquí dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de esto? ¿Qué de este? Jesús le dijo, el 22, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Una vez más es Cristo quien toma la iniciativa y llama a Pedro, sígueme tú. Una vez más Cristo se dirige a Pedro personalmente y le dice, sígueme tú. Yo sé qué voy a hacer con la otra persona. El asunto de seguir a Cristo es personal. No se sigue a Cristo en grupo. Si Él va, pues yo también voy. O a ver qué dice la mayoría. El seguir a Cristo es un asunto personal. A lo mejor aquí algunos de nosotros nos identificamos con la historia de Pedro. Cuando Cristo nos salvó, qué día tan maravilloso, qué día tan feliz. Todos nos acordamos de ese día. Fue Cristo quien vino a buscarnos. Y Cristo nos invitó a seguirle y nosotros con gran gozo aceptamos esa invitación. Y al igual que Pedro, en ese momento no nos importó que se perdiera una pesca de miles de dólares, de miles de pesos. Al igual que Pedro, dejándolo todo, le seguimos. No nos importó el qué dirán mis amigos, qué dirá mi familia. Le seguimos sin peros ni pretextos. Y le dimos la oportunidad a Cristo. Y Cristo hizo un cambio en nosotros. Todos se dieron cuenta que comenzamos a ser diferentes. Pero pasó el tiempo y ahora le seguimos de lejos. Tal vez confesamos que Cristo es Dios, pero aún así le seguimos de lejos. Ya no es lo mismo que cuando creímos. El mundo allá afuera y los inconversos se dan cuenta que somos cristianos, se dan cuenta que somos diferentes, pero todavía le seguimos de lejos. Hemos vivido y experimentado en carne propia el milagro más grande de Dios en nuestras vidas, el día en que Cristo nos salvó. Y desde allí hemos visto, al igual que Pedro, milagro tras milagro en nuestra vida. Nos ha sanado cuando estamos enfermos, nos ha provisto. Estamos en este país donde tenemos en abundancia. A lo mejor las cosas no salieron como uno lo esperaba. A lo mejor los planes que nosotros teníamos no se acomodaron a la voluntad de Dios. Y empezamos a quedarnos. Empezamos a seguirle de lejos. Cristo restauró a Pedro. No porque Pedro lo merecía, sino fue por la pura gracia y la pura misericordia de Dios. Pedro escribe en su primera carta, en capítulo 1, versículo 3, dice que por la grande misericordia, Cristo también puede restaurar nuestras vidas.
porque la Biblia dice que Él comenzó la buena obra en nuestras vidas y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, nos dice Filipenses 1:6. Cristo no le reprochó a Pedro por qué lo negó o por qué lo dejó solo. Él no le dijo: Pedro, prometiste ir a morir conmigo, ¿por qué no moriste conmigo? Cristo no le reprochó a Pedro. Cristo lo buscó y le volvió a decir: sígueme. Sígueme tú. No le dijo: sígueme junto con los demás. Sígueme tú. Pedro se arrepintió. Igual nosotros, si nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Él no toma en cuenta que le hayamos negado, incluso más de 3 veces. Fallamos a Cristo cuando dependemos de nuestras fuerzas, cuando confiamos en lo que nosotros podemos hacer. Hemos hecho promesas a Dios diciendo que también vamos a ir con Él hasta la muerte, confiando en lo que nosotros podemos hacer, confiando en la espada que traemos y no en el poder de Dios. Sin Cristo nosotros somos un fracaso. Estar con Cristo hace toda la diferencia. Solamente Cristo puede restaurar. Vemos en Hechos, en el libro de los Hechos, vemos a un Pedro restaurado, a Dios usándolo. Pedro predicaba y como 3,000 personas creyeron en el Evangelio, Hechos 2:41. En otra ocasión, como 5,000 personas recibieron el Evangelio. Ahora Pedro, en Hechos 12, dice que Pedro fue azotado y encarcelado por la causa de Cristo. Ahora a Pedro ya no le importó ser azotado por la causa de Cristo o ser encarcelado. Ahora él predicaba. Ahora Pedro está haciendo lo que antes era imposible para él hacer. Está en la casa de un gentil predicando a Cornelio y a sus familiares. Algo que antes era impensable para un judío, para Pedro. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo le es posible. No le sigas de lejos, acércate. Muchos han dejado de orar, después empezaron a seguirle de lejos y hoy lo niegan. Niegan que lo conocen. No tengamos miedo de seguir a Cristo de cerca, hermanos, porque cuando le seguimos de cerca hay bendición y el poder de Dios nos ayuda a enfrentar nuestras crisis en nuestra vida, nos ayuda a enfrentar la adversidad, nos ayuda a enfrentar la enfermedad, nos ayuda a enfrentar la tentación. ¿Y cómo podemos seguir a Cristo de cerca? Pues orando, acercándonos a Él en su palabra y reconociéndolo, dijo el pastor en la predicación del domingo pasado, reconociéndolo en todos tus caminos. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, gracias Señor por este tiempo que hemos